¿Qué significado tiene la vida? Esta pregunta, para poner un poquito en contexto, me la lanza una persona joven, pues de unos 20 años, no vamos a decir más para proteger un poquito su intimidad. Y bueno, hay distintas maneras de abordar esta pregunta. La primera, y quizás la más simplista, sea la manera literal. ¿Qué significado tiene para ti la vida? La vida tiene un significado, quizás podríamos definirlo de forma literal, como la ausencia de muerte. Vida es todo aquello donde no está la muerte, y muerte es todo aquello donde no está la vida. Parece una definición demasiado reduccionista, pero en realidad tiene mucho más trasfondo del que parece a simple vista, ya que podemos derivar desde esta pregunta y desde esta definición a dónde está ese límite que separa lo que es vida de lo que es muerte, y así sucesivamente. Pero bueno, el tema de hoy es qué significado tiene para ti la vida. Ya hablaremos de los límites entre la vida y la muerte. Desde un punto de vista biológico lo podemos representar como un estado caracterizado por una serie de procesos y propiedades inherentes a un sujeto que nos sirve para diferenciar un ser vivo, en este caso, de un ser inerte. Por ejemplo, organización a nivel estructural. Los seres vivos pues tienen células, tejidos, órganos que les sirven para subsistir. Los seres vivos cuentan con homeostasis, capacidad de regular el pH, la presión líquida mediante la ósmosis, etc. El metabolismo. Mediante reacciones químicas internas, los seres vivos obtienen, a través del alimento, de la fotosíntesis, etc., energía para su subsistencia. Crecimiento y desarrollo, reproducción, evolución, como bien nos enseñó Darwin, y respuesta a estímulos. Estos son los procesos que de manera biológica nos ayudan a ver el significado de la vida, o qué es la vida. Ahora vamos a la parte en la que esto se pone más interesante. Abordemos la pregunta desde un punto de vista más filosófico, que me imagino que era el objetivo de la persona que me ha preguntado qué significa para ti la vida. Voy a explicar simplemente 5 corrientes filosóficas, quizás las más famosas en cuanto a este tema de sentido de vida, ya que podríamos estar hasta mañana porque hay infinidad de corrientes filosóficas, tanto académicas como no académicas. La primera es el existencialismo, que viene dado sobre todo por Sartre y por Nietzsche. Básicamente viene a decirnos que no hay ningún tipo de autoridad externa o ningún ser superior que le dé un significado intrínseco a la vida, sino que es más bien responsabilidad de los propios seres humanos o del ser humano como individuo darle sentido a su vida. Por otra parte, tenemos corrientes filosóficas como la del hedonismo, que defiende que la vida, el sentido de la vida, es reducir el dolor al mínimo y maximizar el placer al máximo, que por cierto es la sociedad actual en la que vivimos. El utilitarismo sería la tercera y nos habla que el objetivo único de la vida, o lo más importante de la vida, sería la felicidad, en tanto en cuanto la cantidad máxima de felicidad obtenible por la sociedad y por los individuos. Lo que quiere decir es que el fin o el significado o el sentido de vida es obtener la felicidad máxima para el máximo número de individuos posibles. Luego tenemos también el trascendentalismo, que sería un poquito esta corriente filosófica a la que se adscriben estos típicos pseudo-coaches New Age, que básicamente lo que defienden es la introspección, la evolución, la conexión con la naturaleza, con el cosmos, esa armonía, etc. Y por último, una que me gusta a mí mucho, que la postuló Albert Camus, el filósofo español, es el absurdismo, que se parece un poquito al existencialismo, pero tiene ligeras diferencias. Básicamente habla que la vida no tiene un significado intrínseco como tal, ni un sentido intrínseco como tal, sino que tenemos que dárselo nosotros. Pero no solo porque exista ese significado, sino que lo que Camus defendía es que no hay un significado y nosotros necesitamos dar significado a todo como seres humanos, y por eso buscamos ese significado, porque no toleramos lo absurdo. De hecho, uno de los pensamientos más extendidos hoy en día entre la academia es que el ser humano, al tener esa incapacidad de tolerar lo absurdo o el sinsentido, desarrolló una dicotomía para poder darle sentido a las cosas que no tenían sentido a priori. Y esa dicotomía es el bien y el mal. El bien y el mal, como sabemos todos, es contingente histórico. Lo que hoy está bien, hace 100 siglos estaba mal y viceversa. Lo que hace 100 siglos o 10 siglos o 50 siglos estaba mal, hoy está bien. Esto viene reflejado porque nosotros como seres humanos podemos disfrutar de lo que está bien y enfadarnos o criticar lo que está mal, pero no podemos tolerar actos o situaciones sin sentido. No podíamos tolerar que la vida no tuviese sentido. Podríamos tolerar que la vida estuviese hecha para que suframos. Podemos tolerar el cielo o podemos tolerar el infierno, pero no podemos tolerar un sinsentido que nos tiene aquí simplemente para experimentar.
Entonces, por eso, a la teoría de Albert Camus a mí me gusta porque me parece un poquito justicia poética. Y ahora que hemos visto el punto de vista literal, la definición también biológica y la definición de varias corrientes filosóficas, vamos a mi definición personal que me he ido formando con el paso de los años y evidentemente influenciada por varios filósofos. Abordaré la pregunta más desde el sentido de vida más que como significado de vida. Es decir, la pregunta que me ha hecho ¿qué significa para ti la vida? La voy a traducir a ¿qué sentido tiene para ti la vida? Quiero pensar que es lo que quería preguntarme en realidad. Para darle sentido a la vida, lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio de entendimiento. Y el primer entendimiento que tenemos que llegar a comprender es qué somos. Antes de siquiera preguntar si la vida tiene sentido, tenemos que saber qué somos. Y evidentemente, con más o menos diferencia, somos animales. Un poquito más racionales que el resto de animales de la Tierra, creemos, pero básicamente somos animales. Esto debería ponernos un poquito los pies en el suelo y restarnos esa importancia que nos damos con respecto a nuestro papel en el mundo, ya que simplemente somos una variable más dentro de un sistema gigante que ha evolucionado hasta este punto y tenemos la suerte o la desgracia de poder racionalizar las cosas y llegar hasta donde hemos llegado. Y evidentemente, como animales que somos, nos regimos por las mismas leyes del mundo animal que no el mundo salvaje, son mundos diferentes. Nosotros somos el mundo salvaje, pero de Instagram. Quiero decir que nos regimos bajo las mismas leyes del universo, bajo las mismas leyes que la física, bajo las mismas leyes de la mecánica cuántica. Al final cumplimos una serie de requisitos, una serie de leyes, ya que somos parte del universo, no estamos exentos ni aparte del universo. Como diría Spinoza, somos un sistema monista maleable. Spinoza es un filósofo aprendiz del famoso filósofo que yo creo que todos conocéis o os suena, Descartes, el de pienso luego existo, que es al revés, existes y luego piensas. Pero bueno, en aquel momento, evidentemente, pues se llegó a esa conclusión. Defendía que todo el universo era la misma materia representándose de maneras diferentes. Teoría, por cierto, con la que estoy al 100% de acuerdo. Con el descubrimiento de la física cuántica y de los campos cuánticos se ha demostrado que todo es energía. Pero no energía espiritual pachamámica, no, energía eléctrica, porque todos estamos hechos de electricidad, de átomos, de electrones, de protones, de neutrones, de quarks, de taquiones. Somos básicamente electricidad representándose de maneras diferentes. Vamos a hacer un ejercicio para que se entienda rápido. Si todo está formado por campos cuánticos, que esos campos cuánticos forman partículas cuánticas, esas partículas cuánticas a su vez forman partículas atómicas. Las partículas atómicas forman átomos, los átomos forman nuestras células forman nuestros organismos, tejido, etc., hasta que nos dan forma a nosotros como seres vivos. Si hacemos un ejercicio de ingeniería inversa, podemos pasar de nosotros a los campos cuánticos que nos conforman. Pero es que este ejercicio, si lo hacemos con cualquier cosa de nuestro entorno y del universo, vamos a llegar al mismo punto. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú coges a tu padre, a tu madre, a un amigo, a un vecino y haces un ejercicio de ingeniería inversa desde padre hasta átomo hasta campo cuántico, va a ser básicamente en esencia lo mismo que tú. Si tú coges un coche y lo coges desde chapa metálica hasta campo cuántico, va a ser exactamente lo mismo que tú. Si tú coges un planeta entero, una parte del planeta, y vas desde magma volcánico hasta campo cuántico, va a ser exactamente lo mismo que tú. La única diferencia que tiene es que se está representando de maneras diferentes, en función de su movimiento, de su longitud de onda, de su carga energética, etc. Pero en esencia es exactamente lo mismo que tú. Lo que quiere decir esto es que todo es lo mismo representándose de formas diferentes. Lo más peculiar de este ejercicio es que si a ti te pusiesen delante 5 campos cuánticos, tú no podrías diferenciar cuál de ellos es el tuyo, cuál de ellos pertenece a un ser vivo, cuál de ellos pertenece a un ser inerte, cuál de ellos pertenece al vacío del espacio o cuál de ellos pertenece a un coche, porque son exactamente iguales. Este descubrimiento nos acerca un poquito más a la corriente filosófica de Albert Camus, donde el absurdismo imperaría, ya que al ser todos lo mismo en esencia y perder nuestra individualidad, ¿qué sentido tendría vivir? De hecho, ¿vivimos en algún momento? Porque si somos lo mismo y hemos sido lo mismo siempre, pero simplemente nos representamos de formas diferentes, ¿no somos energía? Que estamos siempre ahí, simplemente que nos
convertimos en una cosa u otra y para nuestra percepción subjetiva estamos vivos o muertos o nuestro entorno está vivo o muerto dependiendo del contexto histórico. Ahí es donde Spinoza me inspiró para entender o darle forma a mi sentido de vida o a cómo yo entiendo que es la vida. Como parte consciente de la materia, de la energía, de los campos cuánticos o del universo, nuestra similitud con cualquier aparato receptor creado por nosotros mismos, la verdad que es abrumadora, tanto a nivel más bajo, en nivel campo cuántico, como hemos dicho anteriormente, que no podríamos diferenciarlos, como a nivel metafísico. Os pongo un ejemplo que creo que se va a entender muy bien. Un termómetro lo que hace es medir la velocidad a la que se mueven las partículas de un punto exacto, nos lo traduce a Celsius y nosotros vemos la temperatura que hay. Nosotros somos exactamente igual que un termómetro. La única diferencia es que en lugar de medir la temperatura también, tenemos 5 receptores diferentes, que son nuestros 5 sentidos. Lo que hacemos continuamente es recibir infinidad de estímulos, tantos que nuestro cerebro no puede procesarlos. Nuestro cerebro procesa la cantidad, el ancho de banda que puede procesar, lo sintetiza, nos lo traduce y nuestro cerebro luego intenta racionalizarlo. Básicamente somos exactamente igual que un termómetro. Recibimos el estímulo, el termómetro mide la velocidad de las partículas para hallar la temperatura, ese estímulo llega hasta nuestro software, el termómetro lleva el estímulo hasta su software interno, lo traducimos, el termómetro lo traduce y lo racionalizamos y el termómetro nos da el numerito. Esto lo que nos convierte es en receptores de estímulos andantes. Como diría el gran cómico Jim Carrey, somos el universo siendo conscientes de sí mismos. Todo esto simplificaría mucho nuestra existencia, porque evidentemente pues todos tenemos nuestros trabajos, todos tenemos nuestras realidades, etcétera, pero ¿cuánto de eso es real y cuánto de eso es ficción? ¿Cuánto de eso es ficción colectiva y cuánto de eso es realidad tangible? La gran mayoría de las cosas que hacemos a lo largo del día son ficciones colectivas. Nuestro trabajo, el dinero, las redes sociales, las convenciones sociales, casi todo son ficciones colectivas. La realidad material como tal básicamente es lo que nuestros sentidos nos pueden transmitir, como por ejemplo el calor, el frío, el hambre, la sed, el gusto, el tacto, el oído, la vista, las ondas electromagnéticas que entran en la vista. Esto nos resta individualidad y bajo mi punto de vista yo creo que somos como el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger, por si no lo sabéis, pues es un experimento cuántico que dice que hay un gato dentro de una caja que hasta que tú no abres la caja no sabes si el gato está vivo o está muerto. Es decir, está en los dos estados a la vez. Pues nosotros, como seres más conscientes de la escala evolutiva, estamos en ese punto intermedio. Es decir, somos individuos y colectivos al mismo tiempo. Bajo mi punto de vista, somos el mismo ser percibiendo estímulos de distintos puntos. Es como si tú te comprases 100 termómetros, los pusieses en 100 puntos del mundo distintos y simplemente estuvieses viendo la temperatura de esos termómetros. Cada termómetro tendría la percepción de que es un ser individual y que tiene raciocinio y que es capaz de detectar estímulos que le llegan, racionalizarlos y dar una respuesta a esos estímulos, como nosotros hacemos con los estímulos que nos llegan continuamente. Pero la realidad es que no es así, es que hay una consciencia superior, no quiero darle mucha connotación espiritual, que es la que realmente interpreta esos estímulos. Básicamente, nosotros somos el termómetro del universo, por así decirlo. Esto tendría una carga tanto religiosa como espiritual, como quizás hasta derrotista, porque qué pena que todo tu sentido de vida simplemente sea ser un termómetro, pero mi manera de entenderlo como universo que soy, mi sentido de vida es obtener el mayor número de estímulos, porque para eso la evolución cognitiva que se ha desarrollado en este planeta, no sabemos si en otros, se basa en acumular información, replicarla y mejorar nuestra capacidad cognitiva mediante el ADN, porque la evolución ha tomado finalmente una deriva cognitiva y no tanto una deriva de la fuerza física. Con esta deriva cognitiva lo que se ha conseguido es almacenar cada vez más información, como por ejemplo estamos consiguiendo hacer ahora con los ordenadores, que no son más que una extensión de nuestro cerebro. Por ello, mi sentido de vida como ser individual simplemente es obtener el mayor número de estímulos que pueda a lo largo de mi vida, sin juzgarlos como estímulos buenos o como estímulos malos, porque todos los estímulos
carecen de bien y mal, simplemente son estímulos, ya está, no tienen más vuelta de hoja. Otra cosa es si a mí me duele o no me duele o lo que sea, pero si tú metes un termómetro en agua hirviendo, te da igual que le duela, simplemente quieres saber si el agua está hirviendo o no. Pues en este caso es exactamente lo mismo. Al acumular ese número de experiencias, ese número de estímulos, lo que hacemos es impregnarlas en nuestro código genético e ir derivándolas hasta que, en teoría dice, que esa consciencia colectiva que somos todos deje de ser una consciencia colectiva que utiliza termómetros y se ponga a pensar por ella misma. Es decir, de la misma manera que nosotros utilizamos los termómetros para ver la temperatura y luego nos ponemos o no una chaqueta, el universo en algún momento dejará de medir la temperatura, dejará de necesitar 8.000 millones de termómetros, como necesita, más todos los animales que también son otros termómetros diferentes con distinta capacidad cognitiva, y se pondrá uno la chaqueta. Es un concepto un tanto complejo de entender, pero para resumirlo, a nivel individual, mi sentido de vida es ser un termómetro. A nivel metafísico, mi sentido de vida es ser universo. Evidentemente saldrá la pregunta de, vale, a nivel individual, nuestro sentido de vida es recibir la mayor cantidad de estímulos posibles, con lo cual puedes estar de acuerdo o no. Pero la pregunta es, ¿y a nivel universo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Cómo lo voy a saber si solo soy un termómetro? Y bueno, pues espero que esto resuelva un poquito tus inquietudes, aunque creo que más bien va a hacer lo contrario. Y ya sabes, si estás interesado o interesada en aprender filosofía conmigo y en darle vueltas a la cabeza, pues mándame un mensajito directo, te explico cómo lo podemos hacer y seguiremos recibiendo estímulos como buenos termómetros que somos. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver un día más otro de mis vídeos filosóficos. Compártelo con alguien que creas que le puede venir bien, que le pueda interesar este tipo de contenido, dale like y oye, ya que estamos, pues déjame en los comentarios cuál es el sentido de la vida para ti.